vamos a hacer fundamentalmente para tratar de analizar las funciones que tenemos ahí, que son dos tipos de funciones características, para tratar de ver cómo tenemos que resolver este tipo de ejercicios cuando nos toque hacerlos. Y en principio lo que nos piden es que determinemos los extremos absolutos de f, que ahora diferenciaremos entre extremo absoluto y extremo relativo, y luego la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal a la gráfica de la función en un punto determinado. ¿Vale? Bien, por tanto, lo primero es que en este ejercicio tenemos dos tipos de funciones. Una función exponencial y otro tipo, una función trigonométrica. ¿Vale? Y obviamente, si queremos saber manejar este tipo de funciones, deberíamos saber algunas características elementales de cada una de ellas. Entonces, en cuanto a la función exponencial, e elevado a x, podemos decir directamente que el dominio de esta función son todos los números reales. No tiene puntos de exclusión. ¿De acuerdo? ¿Por qué no tiene puntos de exclusión? Bueno, e elevado a x. Si es e elevado a otra cosa, tenemos que analizar esa otra cosa. Pero en principio, e elevado a x, su dominio son todos los números reales. Además, sabemos también que esta función es continua en toda la recta real. Por lo tanto, no tiene ni puntos de exclusión de dominio ni puntos de discontinuidad. ¿De acuerdo? Además de eso, es una función que es siempre positiva. Siempre va a estar en la parte positiva de la recta real o x. ¿Por qué? Porque cualquier valor que nosotros pongamos en esa x del exponente, da igual que sea negativo, lo que me va a provocar va a ser valores. Cuando metemos un valor negativo va a ser 1 partido por e elevado a eso. Entonces va a estar de 0 en adelante. ¿Vale? Por lo tanto, podemos establecer que aunque el dominio digamos que son todos los números reales, solamente se va a representar de 0 hasta más infinito. ¿Vale? Por lo tanto, como digo, para cualquier valor que tengamos negativo de x, siempre va a estar por debajo del eje. ¿Vale? Bien. Y en cuanto a la función trigonométrica, tenemos que decir que el dominio de esta función
son todos los números reales ¿de acuerdo? Son todos los números reales, pero que al ser periódica podemos establecer que su dominio de definición base sería ese intervalo entre 0 y 2pi. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea, la función de número e nunca va a ser negativa. ¿Vale, Ángels? Jamás va a ser negativa. Y cuanto más se acerque a... Cuanto más se acerque a menos infinito en el eje X, más se va a acercar a 0 en el eje Y. Y cuanto más se acerque a más infinito en el eje X, más se va a acercar a más infinito en el eje Y. De tal manera que la función quedaría algo así. ¿Vale? Porque date cuenta que si damos un valor, por ejemplo, menos 1000, vamos a tener 1 partido por e elevado a menos 1000, que es un valor muy pequeño pero que no llega a 0. ¿De acuerdo? En cuanto a las funciones trigonométricas, como he dicho antes, solamente vamos a trabajar entre 0 y 2pi y con valores máximos entre 1 y menos 1, que sería su recorrido. De tal manera que la función seno nos quedaría algo así. Y la función coseno nos quedaría algo así. ¿Vale? Bien. Bueno, pues sabiendo esto, sabemos que si podemos utilizar cualquier valor real y además de poder utilizar cualquier valor real, aplicamos los teoremas, el teorema de continuidad y el teorema de derivabilidad. El teorema de continuidad es que necesitamos un punto donde estudiar la discontinuidad, y el teorema de derivabilidad necesitamos un punto donde estudiar esa no derivabilidad de la función. Pues como el dominio van a ser todos los reales, no vamos a tener esos puntos. Por lo tanto, podemos decir que son derivables en cualquier punto de R. ¿Vale? De esta forma, nosotros ahora ya lo que vamos a hacer va a ser estudiar los extremos de la función. Y ahí nos dicen haya los extremos absolutos. ¿Vale? Entonces, vamos a definir lo que es un extremo relativo y lo que es un extremo absoluto. Un extremo absoluto puede ser máximo o mínimo absoluto. Es el valor máximo o mínimo que alcanza una función f de x
en un intervalo cerrado AB. ¿De acuerdo? Y un extremo relativo que también puede ser máximo o mínimo, también es el valor máximo o mínimo que alcanza una función pero en vez de en un intervalo, ese valor máximo o mínimo lo alcanza en todo su dominio. Por tanto, de existir, son únicos. Es decir, una función solamente puede tener un máximo o solamente puede tener un mínimo relativo. ¿De acuerdo? Porque si una función tiene máximo, va a ser único. Y si una función tiene mínimo, relativo, va a ser único. Sin embargo, en un extremo absoluto, nosotros vamos a tener una función, o sea, vamos a tener un extremo absoluto máximo, un extremo absoluto mínimo, dependiendo del intervalo. ¿Vale? Mira, te pongo un ejemplo. Supongamos que nosotros tomamos la siguiente función. Gráficamente, la siguiente función. Tenemos una función que hace algo así. ¿Vale? Y ahora vamos a definir un intervalo A y B. ¿De acuerdo? Bien, si yo cojo la gráfica de esa función, observo que el valor mínimo que toma esa función es este valor en todo su dominio. Y que el valor máximo que toma esa función en todo su dominio es ese. Por lo tanto, esos dos puntos verdes serían extremos y serían relativos. ¿Por qué? Sencillo. Porque no hay ningún valor de la función que sea ni mayor que el máximo que tengo ahí, ni menor que el mínimo que tengo ahí. ¿Vale? Sin embargo, si tomamos el intervalo AB, tenemos dentro del intervalo AB dos puntos que dentro de ese intervalo uno alcanza un valor mayor que todos los demás de ese intervalo y otro alcanza un valor menor que todos los de ese intervalo. ¿De acuerdo, Ángels? Bien, pues estos serían extremos absolutos.
¿Cómo identificamos los extremos absolutos y los extremos relativos? De una manera muy sencilla. Los extremos relativos los vamos a determinar con el cálculo de máximos y mínimos. Y los extremos absolutos los vamos a determinar por sustitución de valor en la función. ¿Vale? Por sustitución de valor en la función. Entonces, en el ejercicio, a nosotros nos plantean que determinemos cuáles son los extremos absolutos de la función, dónde se obtienen y qué valores alcanzan, y determinar la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal. Bien, para el apartado A del ejercicio nos podríamos preguntar, vale, yo te calculo los extremos como tú quieras, pero Fernando me ha dicho que para que yo pueda calcular un extremo absoluto necesito un intervalo AB. ¿De acuerdo? Y ahí, en el apartado A, no me están dando ese intervalo AB. ¿Por qué no me están dando ese intervalo AB? Muy sencillo. No me están dando ese intervalo AB porque las funciones con las que estamos trabajando, al ser trigonométricas, hemos dicho que su dominio son todos los reales, pero que en realidad el dominio se va a extender al intervalo 0,2pi. Por lo tanto, para el apartado A, primero definimos el intervalo de estudio. Y el intervalo de estudio sería 0,2pi. ¿Por qué 0,2pi? Porque tengo dos funciones trigonométricas, seno y coseno, que es donde están definidas. ¿De acuerdo? Ahora, esto es lo más importante de la explicación de esta mañana, Ángels? Lo que voy a decir ahora. Una función, cuando se estudia en un intervalo, puede ser que tenga extremo o extremos absolutos y relativos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto que acabo de decir? Pues simplemente que hay veces que dentro de un intervalo de estudio, al hacer el cálculo mediante el proceso de máximos y mínimos, encontramos que dentro de ese intervalo tenemos uno de los extremos relativos, que estudiado de más infinito a menos infinito es relativo, pero estudiado en ese intervalo es absoluto. ¿Vale? Entonces, siempre que me pidan que calcule los intervalos y que calcule los extremos absolutos de una función, primer paso, definir el intervalo de estudio, y el segundo paso va a ser calcular máximos y mínimos relativos. ¿Para qué? Para comprobar, por tanto, y comprobamos si existen y pertenecen o no al intervalo. Si existen y no pertenecen al intervalo, no tenemos nada que hacer con ellos para determinar extremo absoluto. En caso de que estén dentro del intervalo, pasan a ser extremos
absolutos para ese intervalo. ¿De acuerdo? Y tercero, en caso de que no pertenezcan, si los extremos relativos no pertenecen al intervalo, entonces calculamos los absolutos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, Ángeles, pues vamos al lío. Nuestra función es e elevado a x, que multiplica al coseno de x más el seno de x. ¿Vale? Hasta ahí aceptamos barco como animal acuático. ¿Qué tenemos que hacer para calcular los extremos relativos? Venga, dispara. La derivada de la función, el proceso de cálculo. Entonces, vamos a ver cómo derivaríamos esta función. Paso 1, lo de siempre. Calculamos la derivada de la función f' de x. ¿Vale? Y f' de x, lo que tenemos ahí es un producto, porque tenemos la función e elevado a x por algo. Entonces sería la derivada de e elevado a x, que es e elevado a x, por el segundo factor, que sería coseno de x más seno de x sin derivar, más la primera parte de la función, el primer factor sin derivar, por la derivada del segundo factor, que es una suma. Derivada del coseno menos seno, más la derivada del seno coseno. Por lo tanto, desarrollando, nos quedaría que la derivada de esta función sería igual a e elevado a x, que multiplica al coseno de x más el seno de x, menos el seno de x más el coseno de x, y por último nos quedaría que la derivada de la función sería igual a 2 por e elevado a x por el coseno de x. Esa sería la derivada de la función. ¿Vale? Paso 2. Calculamos las raíces de la derivada. O sea, hacemos la derivada igual a 0. Bueno, pues la derivada igual a 0, Ángels, es hacer 2 por e elevado a x por el coseno de x igual a 0. Siempre que tengamos un producto de factores igual a 0, resolvemos
haciendo 2 elevado a x, el primer factor igual a 0 y el segundo factor igual a 0. Esto es algo que sale habitualmente. Entonces, e elevado a x igual a 0 no tiene solución. ¿De acuerdo? E elevado a x igual a 0 no tiene solución. Porque no hay ningún valor, ninguna potencia a la que le vemos una base que me dé 0. Y ojo con esta. ¿Por qué digo que ojo con esa? Porque las funciones trigonométricas seno y coseno, al ser periódicas, tienen infinitas soluciones en todo R, para cualquier valor. Porque date cuenta que van dando vueltas en la circunferencia trigonométrica o goniométrica. Entonces, van a tener siempre infinitas soluciones. Ahora bien, como estamos estudiando en el intervalo 0,2pi, porque hemos dicho que nos vamos a limitar a ese intervalo por ser funciones trigonométricas, vamos a ver dónde vale el coseno 0 dentro de esa circunferencia trigonométrica. ¿De acuerdo? Si nos hacemos la circunferencia trigonométrica por aquí, y colocamos los ejes, pues observaremos que si aquí tengo 0, aquí tengo pi medios, aquí tengo pi, aquí tengo 3 medios de pi, y aquí vuelvo a tener 2pi, el coseno, valor 0, lo vamos a tener aquí y aquí. Por lo tanto, vamos a tener dos soluciones para esa función en el intervalo 0, 2pi. ¿De acuerdo? Y tendríamos una solución que sería pi medios y otra solución que sería 3 medios de pi. ¿De acuerdo, Ángels? Vale. Bueno, pues el tercer paso que nosotros hacemos siempre, de momento, mira, de momento, pi medios y 3 medios de pi son valores críticos. Y estos valores críticos, además, pertenecen al intervalo 0,2pi. Es decir, x1 pertenece al intervalo 0,2pi y x2 pertenece al intervalo 0,2pi. ¿Qué significa esto? Pues significa que si son máximos o mínimos, aparte de ser máximos o mínimos relativos de la función, como estamos estudiando la función en 0,2pi, van a ser máximos o mínimos absolutos. ¿Vale? Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es determinar el tipo de valor crítico que tengo. Y para determinar el tipo de valor crítico que tengo, hemos visto que teníamos dos caminos. Uno que lo vimos la semana pasada, que era la aplicación del criterio de la segunda derivada, es decir, volver a derivar la función y sustituir esos valores en la derivada de la función, ¿vale? O utilizar el criterio del crecimiento de crecimiento. ¿Cuál quieres que utilicemos de los dos? Bien, pues vamos a estudiar en el tercer paso el crecimiento de la función. Aunque también te digo, Ángels,
que para este tipo de funciones, donde tengo el número e, donde tengo el coseno o tengo el seno, siempre va a ser mucho más rentable aplicar el criterio de la segunda derivada. ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada, aplicamos ese criterio. Lo primero, para aplicar el criterio de crecimiento, sabemos que va a ser el estudio del signo de la primera derivada en el intervalo y el intervalo que nosotros tenemos que utilizar ahora es 0,2pi, que es donde estamos definiendo esto de aquí. Entonces, si nos hacemos la tabla, y aquí vamos a colocar el signo de la función, o sea, perdón, el signo de la derivada de la función, y aquí los valores de x. Vamos a hacer el primer intervalo empezando en 0 y vamos a parar en el primer valor crítico, en x1, o sea, de 0 a pi medios. Ahora, de 0 a pi medios, iremos de pi medios a 3 medios de pi, que sería el segundo intervalo, y de 3 medios de pi a 2pi, que sería el último intervalo que tendríamos aquí. ¿Vale? Y ahora, Ángels, con cabeza. ¿Vale? Mira, con cabeza significa lo siguiente. El valor del coseno en el intervalo de 0 a 2pi, el intervalo de 0 a pi medio sería este trozo de aquí. Si tú coges cualquier ángulo en ese trocito, su proyección sobre el eje X es positiva o negativa. Pues entonces aquí vamos a poner positiva porque va a ser creciente. Si ahora nos vamos de pi medios a 3 medios de pi, es decir, todo este recorrido de aquí, donde nosotros pongamos un ángulo, la proyección sobre el eje X va a ser positiva o negativa. Negativa. Y ahora de 3 medios de pi a 2pi, si nosotros trazamos cualquier ángulo, la proyección va a ser positiva o negativa. Positiva. Por lo tanto, siempre que tengamos una función trigonométrica, vamos a dibujarnos la circunferencia coniométrica o trigonométrica para saber cuál es la representación si vamos a hacer el crecimiento. ¿De acuerdo? Y aquí observamos que para el intervalo 0 pi medios tres medios de pi, 2pi, f de x crece. Y para el intervalo pi medios 3 medios de pi, f de x decrece. Y lo más importante, que para x1 igual a pi medios, para x1 igual a pi medios, hay un cambio de signo. En el crecimiento. Y pasamos de positivo a negativo. Quiere decir que pasamos de crecer a decrecer y por tanto este señor sería un máximo. Que ojo, podemos decir ya directamente que es un máximo absoluto, porque está dentro del intervalo. ¿De acuerdo? Máximo
absoluto. Y para el valor x2, 3 medios de pi, hay un cambio de signo también. Pero en este caso de menos a más, por lo tanto, lo que va a pasar va a ser que va a hacer esto. Y nos está indicando ya que aquí lo que tenemos es un mínimo absoluto. ¿Vale? ¿Hemos pillado el desarrollo? Acuérdate, Ángels, acuérdate siempre que cuando tengamos una función trigonométrica, o cuando estemos ante funciones trigonométricas, siempre vamos a tener que utilizar la circunferencia trigonométrica o goniométrica para ver los signos. ¿Por qué? Porque es mucho más complicado, ¿de acuerdo? Es muchísimo más complicado establecer valores en los intervalos, porque tenemos que dar valores con radianes. ¿De acuerdo? Entonces no nos interesa. Voy a hacerlo ahora. Para que veas la diferencia, vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Y el criterio de la segunda derivada, recuerda, era primero hacer la segunda derivada, luego coger el valor crítico y sustituirlo en la segunda derivada. Si el valor me daba mayor que 0, era un mínimo. Si me daba menor que 0, era un máximo. Entonces, con el criterio de la segunda derivada, voy a calcular. Calculamos la segunda derivada de la función. Y la segunda derivada de esta función sería igual a 2 por e elevado a x por el coseno de x más 2 por e elevado a x, derivada del coseno menos seno, elevado a x por el seno de x. O lo que es lo mismo, la segunda derivada de esta función nos quedaría 2 por e elevado a x por el coseno de x menos el seno de x. ¿Vale? Y ahora, con esa segunda derivada, vamos a ver el signo de la segunda derivada de la función para el primer valor, que sería pi medios. La segunda derivada en pi medios me quedaría 2 por e elevado a pi medios, que siempre va a ser positivo, ¿vale? Porque hemos dicho antes que la función de número e siempre va a ser positiva, por el coseno de pi medios menos el seno de pi medios. Bueno, pues el coseno de pi medios es 0. Y el seno de pi medios es 1. Por lo tanto, como nos sale negativo, ¿vale? La segunda derivada en pi medios nos quedaría menos 2 por e elevado a pi medios, que es menor que 0, y por tanto x1 igual a pi medios es un máximo. ¿Lo pillamos? Bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo. El signo de la segunda derivada para el valor x2, 3 medios de pi. F segunda
de 3 medios de pi sería igual a 2 por e elevado a 3 medios de pi por el coseno de 3 medios de pi menos el seno de 3 medios de pi. El coseno de 3 medios de pi es 0 y el seno de 3 medios de pi es menos 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2 por e elevado a 3 medios de pi. Positivo. Mayor que 0, de manera que ya tenemos establecido que x2, 3 medios de pi, es mínimo. ¿Vale? ¿Lo hemos pillado? Bien. Con esto tendríamos terminado el primer apartado, el apartado A. Mañana continuamos con lo que sería el apartado B de la función para tener el ejercicio completo hecho. ¿Vale? Porque el apartado B incluso lo puedes intentar hacer tú, que es determinar la ecuación de la recta tangente en el punto 3 medios de pi. ¿Vale? Pero como tiene también alguna cosilla, prefiero hacerlo yo mañana.